trabajando hoy en día en las oficinas, eh, pero pues también toca saberlo utilizar. Esto es una clase, o sea, no es más lo que se está pidiendo, lo que se ve que se está pidiendo, pero precisamente por la importancia y por el aporte que tiene Cristian, no se puede reducir. Y la Ah, listo. parte, sí, no, y esto pues da un contexto grandísimo para muchas cosas. Lo que pasa es que, fíjense que la parte dinámica pues tiene una serie de puntos en que algunas personas miran, empiezan a ver las ecuaciones de integración y se marean, pero pues, yo lo que les puedo decir es que nos toca enfrentar, si nosotros queremos estar dentro del grupo de los que estén liderando las cosas, de normas y demás, tenemos que estar en la vanguardia en todo. Dediquémonos a geotecnia, estructuras, hidráulica, bueno, en transportes depende. Nos toca enfrentarnos a todo este tipo de ecuaciones y puntos, precisamente porque ahí es donde está la parte fuerte de nuevos conocimientos. Toda esta parte de dinámico, cronológico y demás, ahí hay un campo muy fuerte y si no nos subimos al bus desde ya, pues nos quedamos con conocimientos muy básicos y siempre el que nos planteen las cosas, pues nos van a llegar a que, uy, qué chévere, y pueden estarnos diciendo puras carretas. Entonces, lo mejor es que nosotros nos apropiemos de estas cosas y que desde ya ustedes sepan que pueden trabajar con esto. Que ustedes mismos lo hagan. No hay nada más bonito ver ese taller desarrollado, el entender lo que pasa en la estructura y también ir preparado, porque usualmente dentro de los primeros trabajos que uno tiene es el diseñito de algún edificio. Y ahí es donde uno dice, uy, acá esto es así, o cuando uno va, ya el hecho de que ustedes tengan en su momento su propia empresa, el estar apropiados de un conocimiento les da más ventajas que cualquiera. Y ustedes lo han notado, ¿sí o no? Las ventajas que hay por las cosas que saben. Entonces, de ese taller, si no nos libramos. Espérate, ¿quién está? pero nos toca también aprenderlo a hacer, ¿vale? Ah, sí, pues no, se lo digo, profe, porque para programar integrales en MATLAB es más fácil por estos métodos. Y Es que son, sí, pero te vas a dar cuenta que esto dinámico, desde que ya hemos integrado las estructuras con un grado de libertad, simplemente después vienen elementos de aplicación, porque pues listo. ya es manejo de matrices y demás. Esta parte es bonita, lo que pasa es que toca pues estar atento, pero ese taller si no nos salvamos. Listo, Bueno, profe. volviendo a nuestro tema, entonces, ¿parcial para cuándo? Profe, yo personalmente, digamos, a mí el lunes me quedaría un poquito muy justico. Entonces yo preferiría alguno de los dos viernes, pero pues yo entiendo que hay entregas muy cerca, entonces, y pues la gracia tampoco es dejarlo muy lejos. Pero digamos, yo personalmente votaría por un viernes. Profe, una pregunta, ¿y el parcial incluye 2 horas completas? Si la persona sabe lo que sabe y se apropió en su proyecto, se lo pueden hablar con personas de otros semestres de alto rendimiento. En 1 hora, 45 minutos lo tienen listo. Si no saben, se pueden demorar hasta 3 horas. Y ahí quedan. Pero aquí sí hago la advertencia, aquí no doy tiempo, no doy tiempo aparte del tiempo estipulado, porque lo que tienen que hacer es lo que ustedes hicieron en su proyecto. Y si no lo saben, pues ahí se nota. Profe, yo comparto también la idea de Cristian. No sé qué tan probable sea de hacerlo el 4, porque digamos que yo también como Cristian trabajo y digamos que el viernes me quedaría difícil. Entonces digamos que el 4 tendría más espacio. Bueno, yo, ¿Eso es el porque máximo plazo, profe, el 4? sí, sí, más allá del 4. Ahorita tú puedes estar diciendo, bueno, del 4 al 7, pero el 4 ya empiezo yo a calificar. Si no, después Sí, estoy. pues sería, pues sí, tocaría el 4 porque creo que estoy como igual de colgado. Para mañana tengo entrega, el viernes también, el domingo también, no podría estudiar para el lunes, entonces yo creo que el 3 tengo parcial también, entonces yo creo que el 4 sería Pero tal a ver, vez yo a lo que, oye, la si mejor ustedes opción. ya hicieron el proyecto, pueden desarrollar el parcial. Ahora, lo que pasa es que si yo ya sé que el
28 es el preparatorio del ECAES. Después de 4 horas, sugerirles otra hora que sea de 6 a 8. No sé mentalmente cómo estén, porque pues también podría, o sea, se puede hacer a cualquier hora el sábado 28 si quieren, pero pues yo entiendo que después de estar 4 horas en un examen de conocimientos generales, no sé qué tan fácil quede aplicarlo. Pero pues sí. El 4 pues sería de 2:30 a 4:30, pero pues si la persona sabe, la entrega en 1 hora. Eso sí lo tengo clarito, porque ha pasado 45 minutos. Y, claro, estoy hablando de 1 hora sin Excel ni nada. Es decir, en la época que era presencial, lo hacía sin Excel y sin apuntes. Con calculador, en ese tiempo era con calculadora sumadora, no se podía llevar nada de programados, precisamente para aquello de la igualdad. ¿Listo? Entonces, ¿lo dejamos para el 4? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe, por mí está bien. También, profe, también está De bien. 2:30 a 4:30, o de 2 a 4. Bueno, yo creo que de 2 a 4. Ese día almorzamos algo muy rápido y a la 1 en punto terminamos nuestra sesión. Necesito que por favor todos escriban que están de acuerdo. Y ahí sé que está haciendo falta una persona. Listo, de 2 a 4. Debía haber grabado la sesión. Bueno, entonces, listo. Hecho este análisis, pues continuamos. La sesión pasada hubo un cuisecito, ¿cierto? En el que ya creo que todos quedamos claros cómo es el proceso. Bueno, entonces, yo estoy compartiendo, sí. Ya me voy. No, me fui para donde no era. Archivo, abrir. Bueno. El quiz era con esta acción, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Era con una carga descendente? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo. Con la carga descendente y con amortiguamiento. Entonces, lo mismo que en otras ecuaciones, lo primero que hacemos es que con la solución, con el esquema general, empezamos nosotros a resolver este sistema, donde inicialmente trabajamos con la solución particular. Esa solución particular pues sale de considerar una función lineal en la que empezamos a resolver los diferentes términos. Bueno, esto hace referencia a otras cosas. Entonces, si tenemos eso de solución particular, les debió haber dado un término en esta función, donde tenemos una parte constante que es 1 más 2 zeta sobre WNTR y la parte lineal conforme a este descenso. ¿De acuerdo? El U estático, como siempre, es igual a F0 sobre K. Y de acá, entonces, todo depende de las condiciones iniciales, cómo quedaba la función, pero lo importante a lo que iba es que teniendo claro cómo va la solución particular, después se calcula la solución homogénea. Y con la solución homogénea, pues ya nosotros empezamos todo un análisis de funciones generales.
Bueno, el punto está en que nosotros desde ecuaciones diferenciales ya podemos solucionar todo este tipo de ecuaciones, sea un efecto constante, sea un efecto lineal, sea un efecto sinusoidal o cosenoidal, lo podemos desarrollar sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa con respecto a lo que habíamos hablado ya, por ejemplo, con la función constante, ¿cierto? Vimos que solucionábamos la parte particular, la reemplazábamos, teníamos entonces la parte particular y después pues nos correspondía encontrar la solución de la parte homogénea, donde ya teníamos en cuenta las condiciones iniciales, nos tocaba tener en cuenta el desplazamiento total y la velocidad total para mirar en el tiempo cero qué valores nos daba. Bueno. Revisamos este efecto y pues hablábamos que si esa carga que aplicada al final terminaba con un desplazamiento constante, tal como pasaba con un efecto, como con el efecto estático, si la estructura tenía amortiguamiento, si no siempre iba a estar oscilando entre 0 y 2 veces el estático. Entonces empieza el desplazamiento. Pero, ¿qué pasa cuando este desplazamiento ocurre para un determinado tiempo? Cuando ocurre para un determinado tiempo, pues nosotros vamos a tener que tenemos la función directa de la etapa, que fue la que calculamos, en donde tenemos que el tiempo está entre 0 y el tiempo TR, que es donde termina la aceleración, y en ese momento es cuando nosotros pasamos a hacer una valoración para calcular o tener la ecuación de la segunda etapa. Se reemplazan los valores de desplazamiento, de velocidad de aceleración, común y corriente, pero previamente, cuando ya tenemos estas ecuaciones, vamos a ver qué pasa con la condición TR, porque ese desplazamiento y esa velocidad TR, que es el final de esta primera etapa, será el principio de la segunda etapa. Y entonces aquí es cuando ya hacemos uso total de nuestras ecuaciones de movimiento libre amortiguado y reemplazamos los valores de A y de B para esa condición donde tenemos que el U0 que teníamos se reemplaza por el desplazamiento final de la primera etapa, y donde teníamos esa velocidad U.0 lo reemplazamos por la velocidad final de esa segunda etapa. Entonces, pues se nos vuelve un proceso simplemente de manejo de etapas, ¿cierto? De tal forma que podemos tener un caso como el que ahorita vamos a analizar con la carga sinusoidal. Y pues tenemos elementos como esto. Inicialmente, mientras está la función constante, ¿cierto? Que era la que veíamos. Ay, no, me volví. Por ese tiempo TR, pues entonces, mientras está esta función, está este comportamiento de esta zona. Ya para el caso en que no hay aceleración, pues está este otro comportamiento, donde fíjense que tan pronto termina, en ese punto está TR, tan pronto termina ese TR, pues todo depende precisamente de esa condición de U0, de la segunda, con el que empieza la segunda etapa, y de la velocidad de esa segunda etapa, que realmente esos elementos son podemos tener, como lo vieron en el taller, diferentes etapas. Entonces, lo que debemos tener claro es que la final de una es la inicial de otra. Pero hay un punto clave,
Y es que a la hora de yo trabajar con esas ecuaciones, yo no puedo partir de un tiempo cero, sino de un tiempo parcial, porque ese nuevo comportamiento empieza a ese tiempo parcial. Y entonces ese tiempo parcial será equivalente al tiempo total menos el tiempo el tiempo en el que dura la aceleración. Es decir, nos toca siempre estar pensando en tiempos parciales. ¿Estamos? Y pues esto nos lleva a tener casos como el que pues les mandé a ustedes para replicar. Cuando trabajamos con la estructura por etapas, que fue el programa que se llamó modificación. No lo tengo acá. De carga sinusoidal, perdón. No, de pronto lo grabé, fue en el 1.20. Este está. Bueno, entonces voy a explicar rápidamente el programa, simplemente pues para que tengamos en cuenta esto. Si yo tengo algo por etapa, la función víctima de su propio intento. Bueno, es que como estos archivos están bloqueados, no voy a poder escribir lo que quiero escribir. No me deja aquí dibujar. Con este lapicito puedo hacer maravillas. Bueno, pero entonces, básicamente esto corresponde a una función sinusoidal que va hasta un tiempo TR y pues por eso aquí se está dando un valor de T1F. Entonces, nosotros aquí ya para este caso necesitamos dar un tiempo en el que se termina esa primera etapa, en este caso, ¿vale? Tenemos unas condiciones iniciales, los mismos valores que se necesitaban para el cálculo de propiedades están acá. Se hace el cálculo de la correspondiente al periodo en que está la carga sinusoidal. Estas ecuaciones ya no las conocemos. Se hace el cálculo del efecto homogéneo, pero aquí es donde está el cambio. Tengo que encontrar los desplazamientos y velocidades ya finales de esa primera etapa para que sean los iniciales de la segunda etapa. Entonces, ¿qué hacemos? Se pregunta, oiga, ¿T1 es menor a TF? Si es menor a TF, entonces quiere decir que sí hay otra etapa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el if lógico. Ese if, entonces nos va a decir que sí, haga este cálculo. Calcula la parte particular, calcula la parte homogénea. Fíjense que para este tiempo T1. Entonces, todo esto tiene que ver precisamente con el cálculo de estos momentos. Todo esto para tener la velocidad y el desplazamiento del tiempo 1. ¿Para qué va a servir eso? Para encontrar las constantes de la segunda etapa. Entonces, claro, en este caso es movimiento libre amortiguado, pero pues podría ser otra función. Entonces, con esas constantes ya después el ingeniero entra a hacer pues la valoración de generar el vector y de una vez para evitar inconvenientes pues genera el tamaño de todas las fuerzas que tiene que calcular. Entonces, como aquí hay dos etapas,
¿cierto? En este caso ya tenemos dos etapas muy claritas en el que está una función en TR y entonces tenemos que esa función TR, pues es una función sinusoidal, perdón, dependiendo de la aceleración, que no necesariamente, pues ya a partir de eso no hay carga. Entonces, pues de alguna u otra forma nosotros tenemos que tener en cuenta que el tiempo va a tener dos etapas. Una para esta aceleración y la otra para cuando ya no hay aceleración, pero pues se queda con unas determinadas condiciones. Entonces, frente a eso, ya a diferencia de lo que habíamos hecho antes, el programa cambia. ¿En qué sentido? En que yo tengo que definir ya los pasos para identificar si el movimiento va a ser forzado amortiguado o si el movimiento va a ser no forzado amortiguado. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a generar un T parcial y simplemente lo que pregunta es si ese T parcial es menor a 1. Si es menor a 1, el movimiento forzado amortiguado, entonces aplica tal cual las ecuaciones, pero fíjense que aquí se ha llamado el T parcial igual a TI, ¿de acuerdo? Y entonces simplemente en este punto voy paso a paso haciendo el cálculo vector a vector, no lo puedo hacer con nuestras ecuaciones rápidas porque pues él va a tener un punto en el que se va a detener y es cuando el tiempo es mayor a t. Se calculan las velocidades, se calculan las aceleraciones. Nosotros pues ya tenemos evaluadas las constantes de la segunda etapa, están pues acá en la parte previa. Y pues se determina también el valor de la fuerza porque esa existe. ¿Qué pasa si el T parcial es mayor a T1? Primero queda cambiado allá un tiempo parcial, entonces a ATP se le resta T1 y empiezan en las ecuaciones toda la parte del movimiento no forzado, se encuentran los desplazamientos, las velocidades, las aceleraciones, para finalmente encontrar las fuerzas de rigidez, las fuerzas de amortiguamiento y las fuerzas inerciales. Entonces, fíjense que aquí ya se vuelve necesario el manejo de esos shifts lógicos para identificar los diferentes tipos de movimientos. ¿Está claro? Pues así podemos tener pues diferentes etapas como las que ustedes vieron ahorita en este caso, en el que pues podemos manejar ecuaciones como estas, pueden haber casos como estos, en el que yo tengo que programarlo para mi estructura. Aquí la estructura que se va a analizar es la estructura que ustedes determinaron en su proyecto. Bueno, acordándome de esto, por favor les iba a recomendar al grupo de Jorge Enrique, de Jorge Andrés y a Camilo Rojas, que al final de clase nos quedemos un momentito hablando, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces, en ese sentido, pues empieza a haber unos cambios en el que yo ya tengo que tener en cuenta, pues, lo que usualmente habíamos pensado en nuestro programa, ¿no? Que tocaba tener en cuenta un contador. En el caso de MATLAB, primero se coloca el paso el inicial, el delta, y después el final. Usualmente con la programación en Fortran está tal cual como como ustedes lo pueden encontrar en muchos libros de programación, paso inicial, paso final y el delta, pero pues así lo tiene MATLAB. Listo. Entonces, aquí ya nos enfrentamos a que se puede analizar cualquier tipo de sismo sintético, porque pues ya nosotros podemos desarrollarlo. Ustedes en el PDF
tienen la función constante, la función sinusoidal y la función lineal. Y pues en el quiz desarrollaron la lineal ascendente, en el quiz desarrollaron la lineal descendente. ¿Listo? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues volvemos a nuestro rollo dinámico. Y de acá, pues empezamos todo el campo que ya empieza a ser nuevo para ustedes. Vamos a hablar un poco de eso. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos medida el efecto de los desplazamientos con un sensor en la estructura, resulta que podemos calcular para esa estructura a través de esas curvas el amortiguamiento. ¿Cómo? Pues simplemente empezar a revisar qué pasa cada TD, ¿cierto? Recordando que la relación que nosotros calculamos cuando tenemos el periodo es equivalente al 2pi sobre 1 sobre wn cuadrado. Entonces, fíjense que aquí, sobre wn, recordando que es igual el periodo está aquí abajito, pues simplemente se puede plantear esta igualdad a partir de ese TD, de tal forma que se puede hacer lo siguiente. Como toda esta función es exponencial, entonces, al sacar el algoritmo entre un paso UI y un TD UI más 1, pues se tiene esta ecuación. Si hacemos la revisión para los diferentes espacios de TD, simplemente se puede llegar a la conclusión que esa parte descendente entre UI y UI menos 1 tiende a 2pi sobre zeta. Entonces, cuando se tienen todas estas relaciones, simplemente lo que se puede encontrar es la relación entre los diferentes estados de desplazamiento para al final encontrar la aproximación 2pi sobre zeta. Si nosotros quisiéramos ser exactos en cuanto a esa relación de amortiguamiento con respecto a la igualdad de 2pi por zeta sobre 1 por raíz, que les recuerdo dónde sale, ¿de acuerdo? Del periodo. Resulta que tenemos que para amortiguamientos pequeños como los nuestros, la aproximación de 2pi, 2pi zeta, pues es válida. Ya empieza a diferir para amortiguamientos más allá de 0.25. Concretamente, pues, de acuerdo con lo que les he comentado, en nuestros análisis ya con disipadores, por ejemplo, ya esta formulación no vendría a lugar, porque con disipadores estamos alcanzando fácilmente disipaciones entre el 25 y el 40%. Entonces, pues simplemente a partir de esas medidas se pueden encontrar brevemente los elementos. ¿Vale? Bueno, entonces ya teniendo claro esto, nos vamos entonces a nuestro tema. Cuando nosotros hablamos, todo lo que hemos hablado a nivel cronológico ha sido sismos sintéticos, ¿vale? Pero pues nosotros lo que sabemos es que si estamos analizando un sismo, pues esos pueden tener diferentes comportamientos. En este momento ustedes están viendo el acelerograma del temblor de Porcino. Aquí, como lo pueden ver, se observa una especie de impulso que pues, se va poco a poco reduciendo, pero pues es una vibración muy pequeña. Este movimiento de terreno es muy parecido al de un pulso único. Fíjense que aquí este acelerograma pues está en unidades de aceleración y lo máximo que se desarrolló en ese sismo fue 0.1 G.
Pero pues también tenemos otros que están representados por un movimiento muy irregular. Entonces, este es el sismo del centro, en el que se observa pues que hay un pico de aceleración de 0.34, y pues nosotros estamos ahorita pensando en el SAG, ¿no? El SA nos daba de 1, 1, 0, entonces, bueno, es decir, los espectros de diseño tienen algunos puntos que nos toca tener en cuenta. Entonces, en este sismo, la máxima aceleración con respecto a unidades de gravedad fue 0.348. Interesante. Aquí hay un punto clave, ¿no? Recuerden que una cosa es lo que siente el terreno, que es esto lo que está midiéndose, que es la aceleración del terreno, y otra cosa es lo que puede llegar a sentir la estructura. Cuando nosotros estamos aplicando el SA, es pensando en la estructura. Existen otros tipos de acelerogramas, como el que pasó en 1985. Sé que ustedes aún no habían nacido para ese entonces. Ese sismo fue muy severo y devastó más o menos el 30% de la ciudad. Hemos visto algunos de los problemas que tuvieron sus edificios y donde la profe les dijo, más adelante vamos a hablar por qué edificios entre 8 y 16 pisos tuvieron tantos problemas. ¿Qué están viendo de este comportamiento? Que se ve muy, muy común en una zona determinada. Nena, ahí me puedes buscar el cargador. Gracias, amor. ¿Qué están viendo aquí de común? Profe, pues me atrevería a decir que es como casi regular, como si las puntas, al principio las puntas siguieran una función lineal y creciera también con una función casi lineal. Bueno, senoidal o cosenoidal, pero fíjate cómo se Sí, ve o viendo como el sea, mismo periodo, como una serie de periodo sí, constante, ¿cierto? En esta zona. Entonces, bueno, vino el sismo, de pronto la amplitud fue cambiando, pero la frecuencia era como la misma. Pues resulta que esa frecuencia estaba dentro del rango de edificios con frecuencias que estaban entre 8 y 16 pisos. Concretamente, entre 8 y 12 pisos fueron los más afectados, pero esto tiene mucho que ver precisamente con que la frecuencia fue con periodos, pues la frecuencia fue muy definida, es decir, los periodos fueron muy definidos. Entonces, pues se alcanza, al estar tan cercano, pues de alguna u otra forma se presentó el fenómeno, y al ser con un tiempo tan largo, es que fíjense que cuando estamos hablando de que tiene como un periodo muy definido, ¿cierto? Más o menos podemos decir que se está viendo esto desde, si esto es 30, qué sé yo, 22 segundos hasta 70, fueron más de 50 segundos. Los análisis que nosotros hemos hecho de amplitud han sido de 4 segundos, ¿cierto? Y sabemos que el desplazamiento tiende a 10 veces, pero pues en 50 segundos estamos más que, así sea 10 veces, la estructura ya ha tenido más que problemas severos. Entonces, de ahí que se empezó la cultura de hablar ya de estructuras sismoresistentes, no antisísmicas. En algunos países hablan de ese antisismo y pues lo cierto es que con una tragedia de estas queda uno claro que no hay nada que sea antisísmico. Que reduzca el efecto del sismo como los disipadores es una cosa, que ustedes ya saben que eso está, pero antisísmico no hay nada. Sismo resistente. Lo que sí podemos buscar son medidas de control para reducir ese efecto del sismo. Bueno, ya hay otro tipo de movimiento que comprende deformaciones permanentes en el terreno, que es la liquefacción. Y pues esto ya tiene que ver con suelos que contienen arenas, que en determinado momento pueden cambiar de un estado granular a un estado casi líquido,
Entonces aquí ya viene una intervención muy fuerte en el manejo de estos suelos para reducir los efectos que ya nosotros hemos analizado. Entonces, vamos a suponer una estructura X, ¿cierto? Le vamos a colocar ese sismo. Cha, 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 cha. Resulta que esa estructura X tiene un desplazamiento máximo y nos quedamos con ese valor. Claro, hacemos también su análisis por velocidad y hacemos su análisis por aceleración. Como nosotros somos unos expertos, ¿cierto? Ya en toda esta parte de derivadas y demás. En esta imagen hay algo que no es coherente. ¿Qué es lo que no es coherente? Los escucho. Los escucho. ¿Qué es lo que no es coherente en esa imagen? Miremos esta parte, como para que haya una ayuda. Juan Manuel, ¿alguna idea? Juan Manuel. Edwin, ¿alguna idea de lo que ahí no es coherente? No, profe, la verdad no sabría decirte. Bueno, O sea, vamos a ver. Juan Manuel se quedó muy callado. Juan Manuel Abella, ¿qué nos enseñaron cuando vimos cálculo? ¿Cómo sacamos el máximo de alguna función? Hola, profe. Es que no pensé que me estuvieras hablando a mí. Pues Bueno. con la derivada. Y con la derivada. ¿Y la derivada qué debe dar igual? ¿A cero? A 0. Entonces es creíble que en esta gráfica la máxima velocidad que lleva la estructura va a ocurrir en el mismo tiempo del máximo desplazamiento. Pues no debería, ¿no? No debería. Entonces, bueno, pero pues ellos querían hacer un ejemplo y no cayeron en cuenta en esa parte matemática. Bueno, entonces fíjense que aquí registran para esa estructura la máxima aceleración, la máxima velocidad, que no van a ser en el mismo tiempo, o sea, nosotros tenemos que tener muy claro eso cuando hicimos la revisión, ¿cierto? Teníamos la fuerza inercial más grande en un punto, la fuerza de amortiguamiento en otro y la fuerza de desplazamiento en otro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos con esos datos? Pues si están pensando en desplazamiento, ese valor máximo que calcularon lo colocan en un espectro donde los valores tienen que ver con el periodo de la estructura y el valor que dio el desplazamiento. Entonces, es así como para cada estructura van evaluando punto a punto y la superposición de todas ellas, ¿cierto? Con sus valores, es lo que se conoce como espectro. Entonces, es así como se saca el espectro de desplazamientos, pero de un sismo, ¿no? El espectro de un sismo. Entonces, fíjense un punto que es claro. Una cosa es la aceleración, que es lo que recibió el acelerograma que tiene Geominas, pues se coloca en la base del edificio. Algunos edificios de acá, de Bogotá, tienen un sistema de medición. Dentro de ellos está el edificio de la Universidad Javeriana.
tiene determinados sensores precisamente para mirar esas aceleraciones. Bueno. Y para acá, entonces, cuando nosotros hablamos de un espectro, tiene que ver con que se miran diferentes estructuras. Su periodo es el punto importante junto con su efecto máximo, es decir, bien sea desplazamiento, velocidad o aceleración. Ya obteniendo el espectro de desplazamientos, o el espectro de velocidad o el de aceleración, se empieza a revisar lo que sucede con diferentes amortiguamientos. Entonces aquí miramos lo que sucede en el centro. Sin amortiguamiento, miren estos picos tan impresionantes. Ay, perdón. Bueno, aquí no. Cuando ya nos vamos al 2%, el 2% recuerden que es lo que se supone que se debe hacer en un análisis de vulnerabilidad, tener en cuenta que la estructura tiene un amortiguamiento del 2%, ya esos picos se reducen, miren. Dice que está casi en 0.4 y aquí queda en 0.15, aquí hay otra reducción. Se analiza para diferentes amortiguamientos, está el del 5%, este es del espectro del centro, donde vemos que según esto, estamos hablando de desplazamiento que nos dicen se va más o menos con el 5% con un 10% de SD. SD es de la estructura, ¿no? Bueno. Lo mismo se puede plantear con la velocidad. Bueno, aquí quisiera hacer énfasis en este pico, que está entre 0.7 y 1.4 más o menos. Cuando miramos el de velocidad, vemos que aquí la velocidad era suave, miren, está suave, pero cuando ya va, perdón, el desplazamiento, aquí la función está suave, cuando nos vamos a velocidad, ay, perdón, aquí hay una parte muy errática, en esta otra zona va unos picos de 3 metros por segundo, es decir, bueno, estas son velocidades ya teniendo en cuenta el sismo, pero después de 1.4, fíjense que el efecto es muy suave, suavecito. Mientras que si miramos los desplazamientos aquí, después de 1.5 era algo muy grande. Entonces, fíjense que es la función, ¿no? Desplazamiento es una cosa, velocidad es otra, y pues los espectros simplemente nos están mostrando son las máximas respuestas de las estructuras de acuerdo con su periodo. Listo. Cuando miramos el amortiguamiento, pues la función es muy suave y pues podemos decir que pues es más o menos constante, no hay nada así fuerte. Cuando ya vamos a ver la aceleración, pues pasa totalmente lo opuesto a lo que pasó con desplazamientos. Después de 1.5 era lo máximo y aunque aquí en esta zona había un pico, aquí vemos que desde 0 hasta 1 segundo es muy fuerte lo que sucede, pero después va a pasar. Claro, se hace el análisis de los diferentes amortiguamientos. Fíjense que aquí ya estamos hablando de gravedad, ¿no? Un pico de 31, 3 veces la gravedad. Entonces, claro, punto clave. Dice 3 veces la gravedad y nosotros estamos con una SA de 1.02. Cuando empezamos a revisar estas funciones, pues simplemente ustedes se van a encontrar, por ejemplo, en la parte de fuerte de interacción suelo-estructura, diagramas como estos, en que tenemos en una diagonal la tripartita, el SD, en otra diagonal tenemos el SA, y en la vertical tenemos la función de SD, de tal forma de que si yo voy con un periodo determinado, por cada punto puedo encontrar su SA, su SD y su SB. Interesante, ¿no? Bueno. Profe, una pregunta. En la norma sismo resistente, digamos, los valores que aparecen de esa aceleración pico efectiva SB y SA,
que tienen para diferentes zonas dependiendo del grado de sismicidad, es en base a este tipo de análisis de casos pasados, ¿cierto? Como ellos establecen ese valor con el cual uno hace esos cálculos. Espera, ¿me vuelves a repetir la pregunta? Es que se escuchó muy entrecortado. No sé si sea tu señal o si sea la mía. ¿Ahí se escucha bien, profe? Sí. Es que me causa curiosidad porque esos valores, o sea, en la norma sismo resistente uno tiene valores de SA y SB en la parte A2, dependiendo de la zona en la que se ubique, entonces dependiendo del grado de si es alta o baja sismicidad. Esos valores que establecen ahí lo hicieron en base a los estudios de sismos anteriores en esas zonas. Sí. Y es más, ahorita la nueva norma va a implicar unos cambios en algunas zonas precisamente porque pues como ya se ha podido trabajar mejor en toda esta parte, pues hay unos cambios fuertes. El hecho de investigaciones también de microsonificación y demás han llegado pues a que ya el manejo matemático sea muy diferente y pues con programas avanzados que nos van a llevar a que hayan diferentes tipos de zonas de riesgo sísmico alto, tipos de zonas de riesgo sísmico medio, y pues es interesante. Bueno, propaganda. Recuerden que ustedes pueden ver materias de posgrado, ¿no? A través del MAPIO. Hay una materia, si les gusta este campo de la parte sísmica, que la ofrecen en posgrado para pregrado en el MAPI, que se llama sísmica. Y es bien interesante saber eso. También se ofrece otra el semestre entrante que se llama análisis dinámico de estructuras. Pero bueno, iba a hablar del efecto de esta parte espectral que me parece muy interesante y pues que tenemos dentro de nuestra planta un profesor experto, que es el profesor Gabriel Bernal, en esta parte de sísmica. Bueno, entonces, fíjense que en este momento se superpusieron varios SDs, ¿cierto? De diferentes sismos que han sido medidos. Dentro de ellos hay uno que es el de Corralitos. Este tiene unos aportes interesantes. Está el del sismo del centro y vemos el de México. Cuando ya vemos el espectro de México, entendemos por qué esas estructuras que tienen periodos entre determinado rango, miren el rango que tomaron, por eso les decía yo de 12 a 16 pisos, de pronto siendo los de 12 los más afectados, pues vemos unos espectros de desplazamiento de 1.2 metros. A este trabajo me gustaría que existiera alguno que nos hablara de Chile o de algunas de las zonas de Japón, porque pues aquí nos empezamos a dar cuenta de muchas partes fundamentales. Esto es con el 5% de amortiguamiento. Cuando nos vamos a la aceleración, mire, dice, pues en aceleración estaba alrededor de una vez la gravedad, ¿cierto? Ese periodo. Corralitos, mire, tan inocente que se veía acá, chiquitín, con el espectro de desplazamiento. Y dice, ay, pero ¿por qué está así tan chiquito? Miren, a la hora de hacer la parte de aceleración, nos está mostrando, mire, la estructura me respondió con más de 2 veces la gravedad. Entonces, claro, a partir de eso empieza toda una serie de análisis estadísticos y demás, y pues los expertos van formulando una serie de ecuaciones, precisamente por esos análisis estadísticos, de los que yo sé poco, aclaro, se generan esas 3 zonas del espectro de aceleración que las vimos. Aunque tenga diferentes ecuaciones, son 3 zonas, la de la meseta, la de la zona semirrígida y la de la zona flexible. Que cambian los coeficientes o los valores, pero de ahí viene todo. Entonces, me voy a ir a la norma, porque quiero
que tengamos en cuenta algunas cositas que son claves y muy interesantes. Bueno, hay un punto clave y es que los espectros de diseño, cuando le dicen, no, eso está para que suceda una vez cada 450 años. Cuando yo estaba en mi curso de análisis aplicado, uno decía, uy, 450 años, eso es mucho. ¿Eso cuándo va a suceder? Yo lo decía así dentro de mi inocencia en el campo de estadística y demás. Pero cuando ya uno se entera que esa probabilidad de que suceda ese sismo en 450 años está implicando que en la vida útil de la estructura, no pensando que la estructura tenga 450 años de vida, pueda ocurrir un sismo severo, que haya una probabilidad del 10%, es donde tú dices, uy, toca tener mucho cuidado a la hora de evaluar esa parte sísmica. ¿Sí? Porque pues en realidad para lo que está en nuestra norma estipulado es para que en la vida útil de la estructura un evento de esos exista la probabilidad del 10% de que exista el sismo. Entonces, después de eso queda uno diciendo, bueno, muchas gracias. Nos toca analizar ese sismo de la mejor forma posible y de ahí que cada vez sea más importante toda esta introducción de análisis dinámico. Vamos para los espectros. Miren, a eso me refería aquí como bloqueé, no me deja entrar a escribir. Acá sí puedo escribir, entonces no hay problema. Estoy buscando el espectro, espero que no me demore más. Epa, ¿qué pasó? Lo pasé hacia ese lado. Ay, Dios. Listo. Bueno. Vamos a hacer un jueguito sencillito, ¿vale? Ustedes me van a ayudar. Cuando teníamos la función cosenoidal, ¿cierto? U. Movimiento libre, teníamos que esto era un valor máximo por coseno de WNT, más o menos un phi. Bueno, dejémoslo. Cuando derivábamos, ¿qué pasaba? Joubert, cuando queríamos conocer la velocidad. Joubert, ¿me escuchas? ¿Qué pasaba? ¿Cuánto nos daba igual esa parte? Joubert. Joubert, ¿estás? No sé si se escucha. ¿Quién es el compañero de Joubert? De proyecto. Por favor, le escribe que active su... Profe, él está escribiendo en el chat, pero creo que no tiene micrófono. Bueno, pero él puede escribir cómo queda la expresión. Por favor, que la escriba. Es que no, tengo problema que aquí no veo el chat, no puedo ver el chat. Bueno, Mateo. Cuéntanos, ¿cómo nos da esto? Para el juego que ahorita vamos a hacer de demostración. Mateo. Hola, profe. Ya, qué pena. Sería menos u senos bueno, lo que tenemos en el paréntesis. Bueno, W, te pasó por el seno de lo que tiene en el paréntesis. Bueno, yo ya lo coloco.
Listo. ¿Y la aceleración entonces qué es? Nicolás Arévalo. Nicolás Arévalo. Nicolás, no te escuchamos. Nicolás, no te escuchamos. Sé que activaste el micrófono, pero no te escuchamos. Nicolás. Profe, acaba de No. escribirme. Dijo que Ajá. no se escuchaba, ya miro. Bueno. Oscar, ¿cómo queda esta expresión derivada para la aceleración? Parece una carita feliz esa aceleración. Oscar. Queda U por W cuadrado. Ujú. Por coseno, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros lo que decíamos es que U punto punto era igual a menos W cuadrado por U. Recordemos que cuando estamos hablando ya de espectro, esta función se va, ¿vale? Entonces, en ese sentido, por esa relación, podemos decir que hay una relación entre SA, SD y SB. Entonces, la que es rápida por esta relación que existe, ¿cierto? Entre U. Es decir, bueno, si SA es igual a esto, yo puedo decir que SD es igual a SA sobre W cuadrado. También, si estas expresiones yo tengo en cuenta que voy con picos, en efectos máximos, pues puedo decir que SB, es decir, el espectro de aceleración, será igual a SA sobre W. Entonces vamos a hacer un jueguito, por favor. Vamos inicialmente a dividir este sobre W, a dividir este sobre W, a dividir este sobre W. ¿Quién es W? Recordemos. Recordemos que esto es el periodo, ¿no? Es igual a 2pi sobre el periodo de la estructura. Reemplazamos. ¿Cómo nos queda esta función? Nicolás Daniel, cuando ya hago el reemplazo, ¿me puedes hacer un favor? Haces 2.5 sobre 2pi. Ok, profe, ya te digo el resultado. Bueno. Entonces voy a obtener que esto es una sub a. Ay, perdón que aquí se me olvidaba que aquí no, aquí sí puedo escribir.
Ahora 39. Listo. Este. Vamos. No, Se van, ¿cierto? Y entonces, que nos da la división de los picos. Entonces nos da Solo 9. entonces, ese bueno, más 19. Compromiso. En los segunditos, el periodo bueno, ahora vamos a calcular la última etapa. Dividimos el U, ¿cierto? Un periodo estable en otro. Entonces, 1.2 sobre 2 nos da por aquí será F de sobre ¿Hubo segunda verificación? Por favor, es 19, ¿no? Listo. Entonces, me voy con esa ecuación. Conclusión. Voy con esas ecuaciones. Cierren los ojos. Tarán. 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 Dice 3.9. ¿Sí? Yo. No, profe, ha sido 2 sobre ¿Tiene faltó? ¿Tiene faltó? Está bien, está bien. Lo que pasa es, recordemos que la idea, ¿cierto? Es punto 39.8 por
¿no? Punto 19 por 81. 1.87, profe. 1.87. ¿Se fijan lo lindo que es saber de dónde vienen las cosas? Por eso el poder está en la información. Entonces, pues esas fórmulas y esas ecuaciones si nosotros estamos haciendo ya después de un diseño inelástico, nos toca trabajar con el